Pues antes de nada, me gustaba agradecer a Pepe esta invitación que he aceptado, como él ha dicho, en representación del Grupo de Innovación Docente en Microbiología y que formamos 3 profesores de la Universidad de Santiago de Compostela, que impartimos microbiología en las facultades de Biología, de Farmacia y de Medicina. Aclarar también que nosotros, como no somos expertos ni mucho menos en historia y en arte, nos hemos aproximado de una forma muy humilde. Hemos intentado hacer un recopilatorio de obras en las que asomen manifestaciones clínicas que pudiesen considerarse compatibles con enfermedades infecciosas. Esta iniciativa surgió para motivar a nuestros alumnos, unos alumnos que, como alumnos de ciencias, carecen de una formación en historia y en arte que, desde nuestro punto de vista, pues debía de ser algo para todo el mundo. Entonces, como los neurólogos dicen que nuestros hemisferios cerebrales están muy bien compartimentados y el hemisferio izquierdo se dedica a la ciencia, a las matemáticas, a la lógica, y el derecho a la música, a las emociones y el arte, pues nosotros intentamos diseñar esta actividad transversal para poder enchufar, para poder conectar ambos hemisferios. De ahí un poco el juego de palabras de infectarte. Bueno, dicho esto, comenzamos simplemente haciendo una pequeña introducción con respecto a las enfermedades infecciosas que pueden afectar al hombre y que pueden estar causadas por distintos organismos, por parásitos, por hongos, por virus, por bacterias. Nosotros en esta charla he escogido solo algunas obras relacionadas con enfermedades causadas por virus y bacterias específicamente, y vamos a ver, pues eso, lo que comentaba, su reflejo en el arte. Vamos a empezar por 2 grandes epidemias que han azotado a la humanidad desde hace muchos años y que afortunadamente hoy en día son mucho más escasas. 2 epidemias causadas por virus, el virus de la poliomielitis y el virus de la viruela. Bueno, la poliomielitis es una enfermedad causada por un poliovirus que, no sé, estoy oyendo un ruido, no sé si soy yo. ¿Se oye bien? Sí, se oye bien. El ruido es de allí, pero vamos, se oye bien. Vale, perfecto. Bueno, decía que la poliomielitis es una enfermedad que se transmite a través del agua. Es un poliovirus que ha sido responsable de muchas epidemias. Quizá una de las más importantes fue la que se registró en Estados Unidos en la década de los 40 y de los 50. No tiene cura esta enfermedad, solamente la vacunación es preventiva. Y cuando el virus alcanza la médula espinal, lo que provoca es la destrucción de las neuronas motoras. Entonces, la consecuencia es una parálisis que afecta en su mayor parte a las extremidades inferiores, como podemos ver aquí. Evidentemente, no es una enfermedad nueva. Entonces, si nos fijamos en este legado egipcio que vemos aquí, esta posición de la pierna derecha es prácticamente la misma que la que vemos aquí en la imagen real de la derecha. Esta es una representación del sacerdote Ruma que tiene, que se hizo a 1460 años antes de Cristo. Pero hay otras representaciones, por ejemplo, este fresco de la escuela italiana pintado por Masaccio en 1425 nos muestra a un afectado de probablemente poliomielitis, lo vemos aquí un poquito más grande, y es un documento que no solo nos sorprende por la fidelidad de la representación de las secuelas poliomielíticas, si lo comparamos con la imagen de arriba, prácticamente es la misma postura, sino que también nos deja una muestra de los artilugios mecánicos que utilizaban estas personas afectadas, que lógicamente su vida estaba dedicada a la mendicidad exclusivamente, como son estos trípodes
que vemos aquí y que son una muestra de lo que podríamos calificar como la ortopedia de la época. Si damos un salto en el tiempo, nos encontramos con esta obra de Sorolla, que pese a su título, esto quizá pueda ser motivo de alguna pregunta al final de esta charla, se titula Triste herencia, sin embargo, nos muestra un religioso de la Orden de San Juan de Dios que acompaña a niños que por las secuelas que vemos probablemente fueran poliomielíticos, que no es una enfermedad hereditaria. Estados Unidos, como decía anteriormente, sufrió una grave epidemia de polio en la década de los 40, 50 y el pintor norteamericano Andrew Wyatt nos dejó este retrato de su vecina, Christina Olson, que estaba enferma de polio, que sufría polio, y la convirtió realmente en el protagonista de la obra más famosa de este pintor, El mundo de Cristina, en donde la vemos a la protagonista incapaz de recorrer la distancia que la separa de su casa, precisamente por esa incapacidad física a causa de la polio. Vamos a pasar ahora a la segunda enfermedad infecciosa importante a nivel epidémico causada por un virus, el virus de la viruela, que es una enfermedad pandémica, ya sabemos todos lo que significa esta palabra, y que está causada por un virus que se llama variola mayor. Esta es la única enfermedad infecciosa que ha sido erradicada del planeta Tierra, y esta erradicación se consiguió única y exclusivamente gracias a la vacunación. La OMS declaró erradicada la enfermedad el 9 de diciembre del año 79. Pero esta viruela ha sido una enfermedad devastadora a lo largo de toda la humanidad y en concreto en Europa a lo largo del siglo XVIII. Fue una enfermedad muy cruel, una enfermedad muy estigmatizante por las lesiones que causaba, las desfiguraciones físicas que ocasionaba, que eran totalmente irreparables, y causó también una importante mortalidad. Todo el mundo piensa, y es la hipótesis más prevalente, que Colón llevó esta enfermedad a América cuando la descubrió, pero han aparecido vasijas como esta de la izquierda, vasijas pertenecientes al pueblo mochica, que se tienen en un museo, en el Museo Rafael Larco Joyle de Perú, en donde estas lesiones a nivel de la piel, excavadas en la piel, hacen pensar en viruela. Estas vasijas están datadas en los siglos II y VIII, entre los siglos II y VIII, por lo tanto son precolombinas. Entonces esto parece cuestionar un poco la hipótesis inicial sobre Colón. Pero ligada a la viruela o asociada a la viruela tenemos quizá el hito médico más importante de la historia. Fue la primera vacunación realizada por un médico británico, un médico rural británico que se llamaba Edward Jenner, y que observó que quienes se dedicaban a ordeñar vacas, algunas de estas vacas tenían en las ubres lesiones que eran parecidas a las de la viruela humana, pues como digo, aquellas personas que ordeñaban esas vacas desarrollaban en sus manos lesiones que curaban espontáneamente. Entonces aquí tenemos el origen de la palabra vacuna. Vacuna viene de vaca. Y aquí tenemos este hito histórico reseñado en 1879 por este autor, este artista, Gastón Melinge, pero la vacunación tuvo lugar el 14 de mayo de 1796 en el brazo de un niño de 8 años que se llamaba James Phipp. Si analizamos este cuadro, vemos aquí a la derecha a la vaquera, que se llamaba Sarah Nelmes, que se está vendando la mano, a partir de la cual Jenner, que es este personaje de aquí, tomó el fluido infeccioso y lo inoculaba en el brazo de James Phipps, al que dejó inmunizado frente a la viruela humana.
Bueno, este mismo acontecimiento fue recogido por distintos tipos de pintores que dieron varias interpretaciones también. Este cuadro que está en Londres, pues vemos una vaquera niña, probablemente este sea el personaje que ordeñaba las vacas, y vemos cómo Jenner inocula el fluido en un niño que evidentemente no tiene 8 años. Pero bueno, ambas obras recuerdan este acontecimiento. Asociado a la vacunación tenemos otro acontecimiento importantísimo, que fue la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Tuvo lugar durante el reinado de Carlos IV. El 30 de noviembre de 1803 sale del puerto de La Coruña la corbeta María Pita. Yo, como soy de La Coruña, pues lo tengo que decir, evidentemente. Y a bordo de la corbeta María Pita, pues iban 22 niños huérfanos que iban a ser inoculados por parejas con esa vacuna. Iba el doctor Balmís, que era el inspirador de la expedición, e iba la rectora de la Casa de Expósitos de La Coruña, doña Isabel de Zendal. Aquí tenemos el origen del hospital que, este hospital problemático, bueno, no sé si esta es la palabra exacta, pero que sale todos los días en los periódicos y lleva el nombre de la rectora de la Casa de Expósitos de La Coruña, que era una mujer que había nacido en una aldea muy pequeña, una aldea de un pueblo muy pequeño que existe cerca de la ciudad de La Coruña, que era completamente analfabeta, pero que a base de esfuerzo y de mucho tesón se convirtió en esta rectora de la Casa de Huérfanos de La Coruña, y ahí fue donde impuso las primeras medidas de higiene, las primeras medidas de limpieza en ese centro que estaba totalmente abandonado. Por eso se considera de alguna manera la primera enfermera, no de la historia, pero casi casi. Bueno, ¿cómo era este transporte del fluido infeccioso? Pues aquí lo vemos en un grabado en donde en los brazos, en los antebrazos de los niños, de 2 en 2, normalmente se inoculaba el fluido inmunizador que tenía que mantenerse vivo a lo largo de todo el periplo que hicieron. Este es el cuadro más o menos de todos los viajes y de todos los países a donde llegaron, saliendo desde La Coruña, como vemos aquí, llegaron hasta Filipinas, llegaron hasta San Francisco, hasta San Diego, y llevaron de esta manera la vacunación a todo lo que eran los territorios de ultramar del reinado de Carlos IV. Bueno, si alguien tiene interés en conocer la vida de Isabel Zendal, pues yo recomiendo un libro de Javier Moro que se llama A flor de piel. Es un libro que cuenta más o menos toda su historia. Bueno, ahora vamos a centrarnos en 4 grandes epidemias que también han sido un fuerte azote de la humanidad, pero que, a diferencia de lo que he comentado anteriormente del virus de la polio y del virus de la viruela, pues evidentemente son otro tipo de microorganismos, son bacterias, no tienen nada que ver las bacterias con los virus. Entonces vamos a ver 4 enfermedades asociadas a bacterias: la lepra, la peste, la tuberculosis y la sífilis. Y vamos a empezar por la lepra, porque la lepra es la enfermedad maldita y bíblica por excelencia. Es una de las enfermedades más reproducidas en todos los testimonios artísticos. Es una enfermedad, no quiero hablar mucho de los nombres de las bacterias, pero bueno, algo tengo que decir de la agente causal. La bacteria se llama Mycobacterium leprae. Es una bacteria que afecta a la piel, a los cartílagos, a los tendones, al sistema nervioso periférico. Hay pérdida de sensibilidad y de parálisis. A diferencia de lo que se puede pensar, la lepra es muy poco contagiosa. Se necesita un contacto muy estrecho y muy continuado en el tiempo para que exista el contagio.
y se presenta básicamente de dos formas, la forma tuberculoide y la forma lepromatosa. Bueno, la lepra tuberculoide pues produce lesiones como estas que vemos aquí. Son lesiones cutáneas evidentes en la cara, en el tronco, en las extremidades, que se caracterizan por presentar un borde rojizo elevado y un centro normalmente mucho más seco y blanquecino. Cuando la bacteria llega a los nervios, entonces provoca la anestesia de estas zonas. Es decir, que si con una aguja pinchamos en el centro de la lesión, el paciente no percibe ningún tipo de sensación. Eso es muy importante a la hora de hacer el diagnóstico diferencial de la lepra de cualquier otra afección cutánea. Bueno, una de las representaciones artísticas más antiguas de la lepra representa un episodio evangélico de San Lucas y se encuentra en los mosaicos de esta catedral de Monreale que se encuentra en Sicilia y que están datados en el siglo XII. Entonces vemos a Jesús cómo realiza la curación de 10 leprosos que están cubiertos con todas estas manchitas que, bueno, ya lo dice el Evangelio, que son leprosos y que pudieran manifestar las lesiones que se ven en la fotografía de la derecha. Estas escenas de curación milagrosa también son frecuentes en iconos de la Iglesia ortodoxa, en donde aquí vemos también a los leprosos pues, con todas estas manchitas representadas por todo el cuerpo. La Edad Media fue una época con un profundo sentimiento religioso, por lo que era muy frecuente invocar a los santos como medida de protección frente a la enfermedad. San Martín, que es el santo que vemos reflejado en esta obra de aproximadamente 1450, el autor es desconocido y se calcula que ronda esa época. San Martín, como digo, era el santo protector frente a la lepra. Era un soldado romano. Y cuando se encontró un mendigo que vemos aquí representado en el margen izquierdo del cuadro, vamos a ampliar la imagen, cuando se encontró con este mendigo, pues decidió cortar la capa a la mitad y entregársela para que el mendigo se pudiera proteger. Bueno, este mendigo, si lo analizamos un poco, pues vemos que también tiene lesiones cutáneas que pueden ser compatibles con la lepra que comentábamos, pero además presenta pues una caída de pie. También hay aquí un artilugio ortopédico, como podemos ver y vamos a ver en el cuadro siguiente. Esto puede ser debido, esta caída del pie, a una artritis propia de la lepra, pero lo más llamativo es la mano engarra. Vamos a ver ahora una mano real de un afectado con lepra. Los dedos no se pueden extender correctamente. Vemos el meñique totalmente doblado, mano engarra. Y es una representación muy buena de lo que sucedía a los leprosos. Hay también un cuadro del Greco, de San Martín y el mendigo, que no se ve tan claramente estas manifestaciones, por eso preferimos siempre utilizar este cuadro como ejemplo. Bueno, estas mismas lesiones se repiten en esta tabla. El tríptico del juicio final de Van Arley. Si ampliamos un poquito la imagen, aunque es bastante defectuosa, no se ve muy bien, pero sí se ven estas lesiones a nivel de los pies y estos artilugios ortopédicos que comentaba anteriormente. Esta obra que viene ahora es mucho más conocida, Los lisiados de Peter Bruegel, el viejo, que se encuentra en el Museo del Louvre. Y yo aquí en la diapositiva pongo es lepra, pero con un signo de interrogación. Ahora voy a explicar por qué. Porque esta obra aparentemente muestra enfermos de lepra porque portan las colas de zorro, que parece ser que era una señal para indicar que el individuo era leproso. Además,
se pueden ver amputaciones en los pies también, los artilugios estos ortopédicos que son bastante presentes en todas estas obras que reflejan estas enfermedades, pero como los individuos están vestidos no sabemos si son aparentes las manchas que representaban siempre a los leprosos. Entonces lo que más llama la atención son estas caras de estos dos personajes, estas expresiones faciales de estos personajes que algunos pues asocian no con lepra, sino con otra enfermedad que era el ergotismo, una enfermedad también epidémica, sobre todo en Europa Central, y que se debía a un hongo, no a una bacteria, ni a un virus, a un hongo. Concretamente, el hongo se llama Claviceps purpurea, lo vemos aquí en pequeñito, y este Claviceps purpurea es un hongo parásito del centeno. Entonces aquí vemos una ramita de centeno y la lesión que ocasiona ese hongo sobre el centeno. Produce estas lesiones que se llaman cornezuelo del centeno. ¿Qué pasaba? Pues que el principal componente de este hongo es la ergotamina. Y la ergotamina es precursora de la droga alucinógena LSD. El LSD, el ácido lisérgico, además de sus efectos alucinógenos sobre el sistema nervioso central, pues tiene también un fuerte efecto vasoconstrictor arterial que suele provocar necrosis de las extremidades. De ahí podríamos justificar entonces la amputación de los miembros inferiores. Esta intoxicación pudo contribuir también, ahora voy a traer un poco el ascua, voy a arrimar el ascua a mi sardina, pudo contribuir al impulso del Camino de Santiago, porque muchos afectados de Europa Central que comían habitualmente pan de centeno contaminado con este hongo y por lo tanto estaban enfermos de ergotismo o fuego de San Antonio, como también se le llamaba, iniciaban el camino para conseguir la curación de su enfermedad. Entonces, a medida que se acercaban a Santiago de Compostela y se adentraban en tierras castellanas, en donde el pan se hacía con trigo, fundamentalmente, pues la ingesta de la toxina disminuía. Al disminuir el pan de centeno, no consumían pan de centeno, no ingerían la toxina, los síntomas y los efectos visibles de la intoxicación disminuían y los peregrinos atribuían su mejoría a la intervención del apóstol Santiago. El camino ha servido para propagar muchas enfermedades contagiosas, lógicamente asociadas al desplazamiento de los peregrinos que vivían en condiciones de hacinamiento, que hacían unos viajes muy insalubres, digamos, desde el punto de vista higiénico, había también escasa higiene en los albergues y muchos de estos peregrinos no solamente querían librarse de las fechorías que podían haber cometido, sino también de librarse de muchas enfermedades, con lo cual peregrinaban muchos enfermos. Entonces, en el caso, conectando esto con lo que comentábamos anteriormente de la lepra ya dije que no era una enfermedad altamente contagiosa, pero sí tenía y ahora ya no, pero tenía un diagnóstico diferencial muy complicado. Entonces, era muy difícil de diferenciarla de otras enfermedades de piel, como podía ser una pelagra, que es una deficiencia vitamínica, como podía ser una psoriasis, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, todos aquellos individuos que tenían lesiones en la piel acababan concentrados en los lazaretos, en las malaterías, conviviendo los no enfermos de lepra con enfermos de lepra hasta que finalmente pues, podían contraer la enfermedad por contacto estrecho y muy continuado en el tiempo. El otro tipo de lepra que comentábamos, la lepra lepromatosa, genera una serie de lesiones
cutáneas también muy extensas, son lesiones simétricas que suelen tener lugar sobre todo en la cara, afectan provocando engrosamiento de las partes más laxas y entonces esto da un aspecto facial muy característico que se conoce con el nombre de facies leonina. Este signo fue muy bien representado en un grabado de un atlas noruego. Aquí vemos a un afectado, parece mentira, pero se trata de un niño de tan solo 13 años afectado de lepra lepromatosa, en donde es muy fácil observar y comparar esa facies leonina con la imagen de la izquierda. Pero sin duda fue Rembrandt en una obra de 1639, el rey Ucías, herido por la lepra, quien representó o supo reproducir mejor este signo. Entonces, aunque la foto no tiene excesiva calidad, pues podemos ver a nivel de la cara un engrosamiento bastante pronunciado de la nariz, de estas partes de las mejillas, de las partes blandas y sobre todo de la zona de los arcos superciliares, de la zona de las cejas. Este rey fue condenado por Jehová a sufrir lepra y por lo tanto a vivir de por vida completamente aislado por su avaricia y por abuso de poder. Bueno, la segunda enfermedad epidémica causada por bacterias y que es totalmente conocida es la peste. La peste que muchos autores, aquí vemos una obra del casi del siglo XX, 1898, finales del siglo XIX, titulado La peste, muchos autores la han representado como el cuarto jinete del Apocalipsis. Y salvo que ahora el coronavirus se convierta en la más mortífera de la historia de la humanidad, esta peste se considera a día de hoy como la enfermedad más letal de la historia. Está producida por una bacteria, se llama Yersinia pestis, y es una zoonosis. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que es una enfermedad que pasa de los animales al hombre. El animal implicado es la rata, pero no directamente en la mayor parte de los casos, sino que la transmite la pulga de la rata. La pulga la tenemos aquí y tenemos tres formas de manifestación: la peste bubónica, la peste neumónica y la peste septicémica. Bueno, este es un mapa en el que más o menos lo que nos está diciendo es que el origen de la peste fue en Asia. Muchas de las enfermedades infecciosas han surgido siempre en Asia y esto se entiende muy bien ahora con el tema del coronavirus porque todos estos mercados que estamos viendo de animales salvajes, todos estos animales transmiten multitud de virus, multitud de microorganismos que pueden pasar con mucha facilidad al hombre y de ahí al resto de los humanos. Entonces, muchas de estas enfermedades surgen siempre en Asia. Y a Europa la peste llegó concretamente con las caravanas de mercaderes que establecían pues, el comercio entre Asia y Europa. Bueno, decíamos que la peste está producida por las pulgas. La relación de las pulgas con los humanos pues nunca fue amistosa, entonces han quedado muchos testimonios de esta tarea higiénica, muchas veces diaria, que la gente tenía que realizar para librarse de estos ectoparásitos. Pero insisto en que es una bacteria que tras la picadura de la pulga entra en el humano y es la responsable de la enfermedad. Bueno, aquí tenemos un cuadro del siglo XVII, mujeres pulgándose, de Georges de la Tour. También tenemos un murillo, niños pulgándose, y tenemos un cuadro que es muy pequeñito en cuanto a dimensiones, del siglo XVIII, que se llama también La pulga, de Giuseppe Maria Crespi. Bueno,
Como decíamos antes, también hay que acudir a la religión muchas veces para librarse de las enfermedades. De la misma manera que San Martín era el santo protector frente a la lepra, San Roque es el santo protector frente a la peste. Aquí lo vemos rodeando, bueno, en uno de los lados, en el centro está la Virgen, entre San Sebastián y San Roque. Todas las imágenes de San Roque nos lo muestran, marcando en su pierna izquierda esto que vemos aquí. Ahora lo vamos a ver más ampliado. Aquí tenemos lo que se llama el bubón típico de la peste. Cuando las bacterias llegan tras la picadura al torrente sanguíneo, migran hacia los ganglios linfáticos, y los ganglios linfáticos que primero se ven afectados suelen ser los ganglios linfáticos inguinales, puesto que muchas veces pues, son las piernas en donde se encuentran localizadas la mayoría de las pulgas. Estos ganglios linfáticos inflamados es lo que reciben el nombre de bubón. Por eso la peste, esta forma que estoy presentando es la forma bubónica, la que cursa con la formación de bubones. Todas las imágenes de San Roque, todas las imágenes, ya sean esculturas, ya sean pinturas, aquí vemos a la izquierda el San Roque de Ribalta, aquí vemos a la derecha pues una talla en madera del siglo XVII, nos muestran a San Roque con el bubón característico y siempre acompañado por un perro, el famoso perro de San Roque. Cuando San Roque se vio afectado por la enfermedad, se refugió en el bosque para aislarse y no contagiar a nadie, y tenía como único acompañante, como única compañía, un perro que, según cuenta la leyenda, le llevaba los pequeños mendrugos de pan que podía encontrar. Por eso siempre todas estas imágenes de San Roque, enseñando su bubón inguinal en la pierna izquierda, está acompañado por el famoso perro de San Roque. Bueno, la rotura de los bubones inguinales, libera una gran cantidad de bacterias al torrente sanguíneo. Entonces se generan bubones secundarios por todo el cuerpo, como podemos ver en esta ilustración de una miniatura de la Biblia Toggenburg del siglo XV. Vemos perfectamente los bubones representados ya por todo el organismo. Entramos entonces en esta situación en una peste septicémica, porque la bacteria se encuentra en la sangre y entonces se va a producir un choque endotóxico, una sepsis, que eso es una palabra que todo el mundo ya entiende hoy en día, y se produce la muerte por fallo multiorgánico. La peste y su rápida propagación impulsaron también las primeras medidas epidemiológicas, porque era muy importante eliminar el posible contagio con los enfermos y con los cadáveres una vez que la gente había fallecido. Entonces aquí, en un cuadro como este que vemos a la izquierda, Madonna de la Misericordia de Bonfigli, que se encuentra en Italia y que ronda el siglo XV, en la parte de abajo vemos cómo los cadáveres eran retirados extramuros de las ciudades y enterrados y quemados los ropajes para evitar la contaminación del resto de las personas. Algo que se repite en otras obras más avanzadas, esta es del siglo XVII, la plaza del mercado de Nápoles durante la peste. Ya vemos que la peste duró muchos años, incluso siglos, y vemos cómo se excavaban fosas comunes pues, en donde se enterraban los cadáveres y se quemaban para evitar el contagio de la gente. No solamente esto, sino que también se diseñaron los primeros trajes de protección para atender a los apestados. Entonces tenemos aquí una imagen del primer EPI.
el primer EPI. Ahora ya sabemos todos que el EPI es el equipo de protección individual, y el equipo de protección individual de la época pues viene representado por esta ilustración, en este caso del siglo XVII. Esta es la imagen que representa al médico de la peste. El médico de la peste llevaba un sombrero, llevaba una larga capa desde la cabeza hasta los pies, llevaba una pequeña vara para intentar mantener a raya las miasmas como responsables de esas enfermedades. Es posible que llevara también guantes, pero lo más característico es la máscara. Esta máscara que todavía se pueden ver en los carnavales de Venecia, por ejemplo, y que está caracterizada por este pico largo, este pico de ave, en donde los médicos metían aceites esenciales, hierbas aromáticas como la lavanda, el romero, para combatir la fetidez de los enfermos, la fetidez de los apestados. Bueno, poco hemos mejorado un poco en el diseño, pero se parece extraordinariamente a los EPIs actuales que combaten fiebres hemorrágicas, como los vimos por primera vez aquí en España cuando tuvimos los casos de ébola, y ahora pues también los estamos viendo, por desgracia. Bueno, la tercera gran epidemia causada por otra bacteria muy parecida a la de la lepra es la tuberculosis. De hecho, esta tuberculosis se ha definido también como la peste blanca. Es una enfermedad causada por Mycobacterium tuberculosis, y estamos siempre acostumbrados a pensar que la tuberculosis afecta a los pulmones, y es cierto, siempre se habla de una tuberculosis pulmonar, pero también es posible una tuberculosis ósea, y nos han quedado vestigios de esta tuberculosis ósea en momias egipcias y también en algunas estatuillas egipcias, como esta que vemos aquí, una estatuilla funeraria datada 1700 años antes de Cristo, en donde vemos esta jiba torácica, esta deformación de la columna vertebral que se asocia a tuberculosis de tipo óseo. Bueno, la tuberculosis pulmonar, que es la que vamos a hablar ahora, pues tiene un comienzo insidioso, tiene síntomas muy inespecíficos, tiene una tos seca, hay un adelgazamiento, sudoración nocturna, hay tos, por supuesto, esputos, hemoptisis, eso quiere decir que los esputos tienen sangre, y Sandro Botticelli, en este cuadro de la primavera, así como también en el nacimiento de Venus, pues se inspiró en una cortesana muy hermosa de la época, que era Simonetta Vespucci, a la que representó con una serie de rasgos que todos los autores están de acuerdo en interpretar como rasgos de tuberculosis. La cara alargada, el aspecto lánguido, la mirada muy tristona. Estas van a ser características que van a representar muy distintos autores a lo largo del tiempo en todas sus obras. La tuberculosis causó una extraordinaria mortalidad. Es una enfermedad que desplazó completamente a la lepra, a la peste, y que se cebó fundamentalmente en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Además de esta alta mortalidad, tuvo un efecto positivo, entre comillas, que es que generó una corriente de moda que fue seguida por muchos artistas. Inspiró de alguna manera el movimiento romántico, el romanticismo en la pintura, en la literatura, en la música. El ideal de belleza romántica lleva a muchas mujeres, por ejemplo, del siglo XIX, a no dormir para tener un semblante más pálido, más cadavérico, a seguir estrictas dietas de vinagre y agua para provocarse anemias hemolíticas. Todo ello con el fin de tener la tez lo más pálida posible y, por supuesto, nada de tomar eso.
La tuberculosis adquirió entonces una importancia extraordinaria en todos los círculos bohemios, donde pintores, músicos, escritores, todos ellos se mezclaban con prostitutas, con golfos, con alcohol, con sexo. Todo ello era una fuente de inspiración permanente. Muchos de estos artistas murieron de tuberculosis. Por ejemplo, tenemos aquí el retrato de Frédéric Chopin, que murió de tuberculosis, pero quizá estos rasgos que comentábamos antes los vemos mucho mejor en el autorretrato de Amadeo Modigliani, ese rostro alargado, pálido, esa mirada muy tristona, la extremada delgadez muchas veces también se representa. Y otros autores pues decidieron representar el abatimiento, la soledad de los enfermos. Si nos centramos en autores españoles, este cuadro de Santiago Rusiñol se llama La niña convaleciente, nos muestra una niña pues muy afectada de la enfermedad, pues que no hace caso a la amiga que la visita. En el cuadro de la derecha, María Blanchard, la convalescente, nos habla también de tuberculosis específicamente, pues esta falta de tono muscular, esta apatía. Santiago Rusiñol, en este cuadro que dedica a su amigo Ramón Canudas, nos muestra que la enfermedad afecta también a pacientes jóvenes, nos muestra a su amigo pues también al lado de una ventana, muy solitario, muy abatido por la enfermedad. Un pintor muy famoso que conocemos todos por El Grito, Edvard Munch, pues nos dejó esta obra en donde refleja a su hermana que muere de tuberculosis, ya en una situación muy debilitada, muy al final de la enfermedad, acompañada por su madre, que también finalmente muere de tuberculosis. Pero quizá una representación mucho más dramática del estado de consunción al que puede alcanzarse en la tuberculosis, es esta obra del pintor venezolano Cristóbal Rojas, que se titula Primera y Última Comunión y que nos muestra pues, a una niña en los últimos momentos de su vida, muy caquéctica, muy devastada por la enfermedad. Otra obra de Cristóbal Rojas, titulada La miseria, refleja muy bien el aspecto social de la enfermedad, su relación con la pobreza y con las duras condiciones de vida durante los últimos años del siglo XIX, los años de la Revolución Industrial, finales del XVIII, comienzos del XIX, que acarrean una fuerte migración del campesinado hacia las ciudades, en donde viven en unas condiciones de hacinamiento, pobreza, todo ello con enormes jornadas de trabajo, viviendas con condiciones insalubres, hay humedad, hay falta de ventilación. Todos ellos son factores muy propicios para la transmisión de gérmenes. No solamente fue la tuberculosis una enfermedad que afectó a Europa, por supuesto, es una enfermedad pandémica y es una enfermedad pandémica. Si no tuviéramos esta situación actual del coronavirus, la enfermedad infecciosa más prevalente en el planeta es la tuberculosis, junto con el VIH. La tuberculosis se asocia también al SIDA y es una enfermedad que afecta a un porcentaje de población mundial prácticamente de un tercio. Bueno, esta obra es de un pintor cubano, Fidelio Ponce de León, que se llama precisamente Tuberculosis. Es uno de los máximos exponentes de la pintura cubana, es una obra de 1934 y es una obra que está dominada por tonos pálidos, los rostros muy alargados, hay una sensación de pesimismo entre las monjas, que son las que cuidan a los enfermos, los doctores, los propios enfermos, todos ellos alrededor de una calavera que parece ser el destino final de los enfermos.
Y ya en el siglo XX, esta obra, TB in Harlem, Tuberculosis en Harlem, es una obra de una pintora norteamericana, Alice Neel. Este cuadro es de 1940 y nos muestra a un joven puertorriqueño, que es Carlos Negrón, inmigrante de Estados Unidos y aquejado de tuberculosis. Entonces, lo que nos dice esta pintora es que la enfermedad se propagó extraordinariamente rápido en barrios superpoblados, barrios como Harlem, y además tiene como curiosidad esta obra la práctica médica que se realizaba sobre los pacientes, que era la toracocentesis, una toracotomía, es decir, se extirpaba en el paciente la parte del pulmón afectado. Este es un cuadro de 1940, estamos hablando de época pre-antibiótica. La penicilina fue descubierta en 1929, pero hasta 1940 no se dispuso a nivel industrial de penicilina. En cualquier caso, la tuberculosis no se trata con penicilina, por lo tanto, no había más tratamiento. No había tratamiento posible para la enfermedad más que lo que se recomendaba en aquella época, pues de reposo, vida al aire libre. Hay muchos cuadros de Sorolla que nos reflejan a su hija María, afectada de tuberculosis, pues tomando el aire en la sierra madrileña, en el Pardo, pues como dentro de las medidas sanitarias que se podían tomar en aquella época. Bueno, la última gran epidemia es la sífilis. La sífilis es una enfermedad producida por una bacteria diferente a las que hemos visto hasta ahora, se llama Treponema pallidum y tiene como particularidad que solamente vive con nosotros los humanos. Somos el único reservorio para esta bacteria, no vive en el ambiente, no vive en otros animales, en otros seres vivos, solo vive en nosotros. Y la transmitimos o se transmite por vía sexual. Puede presentarse en diversos estadios, la sífilis primaria, secundaria y terciaria. Quien haya leído Pascual Duarte pues se dará cuenta que el protagonista pues muere de sífilis en los últimos estadios. Y la transmisión placentaria, de la que voy a hablar muy poquito, es una sífilis congénita. Entonces, uno de los cuadros más antiguos representativos de esto que hemos encontrado es este de las tentaciones de San Antonio Abad del siglo XVI, en donde San Antonio pues, es tentado en el desierto por el demonio en tres aspectos: el poder, la riqueza y la lujuria. Y la lujuria está representada por este personaje que aparece aquí en la parte inferior del cuadro y que presenta, bueno, está desnudo para indicar lujuria y que tiene todas estas llagas a nivel de la piel que pueden ser compatibles con los primeros estadios de la sífilis. Bueno, me gusta mucho comentar cuando hablamos de la sífilis, de estos cuadros de un pintor inglés que se llama William Hogarth y que yo no lo conocía. Bueno, yo he descubierto muchísimas cosas que no conocía, evidentemente, cuando nos dispusimos a estudiar todo esto. Y no tenía ni idea de que este autor había hecho 6 cuadros para denunciar las consecuencias de los matrimonios acordados entre las clases altas inglesas del siglo XVIII, que se pactaban de antemano para conseguir fortuna o mejorar la posición social. De la serie de 6 cuadros que tiene este pintor relacionado con los matrimonios, voy a comentar solamente 3, porque en este primer cuadro, que se llama El contrato de boda, pues nos encontramos con el personaje femenino, que es una plebeya, pero que está forrada de dinero, y un lord inglés que vemos aquí, que aporta al matrimonio que se está concertando la posición noble, pero que está completamente arruinado. Entonces, en este circulito que he marcado aquí, vemos que el personaje del lord pues tiene un lunar negro
en el cuello, una mancha negra que utilizó el autor para indicar que era un enfermo de sífilis. Bueno, entonces ya nos podemos imaginar qué es lo que va pasando. Lo que va pasando es que en este segundo cuadro el contable de la familia les está explicando al matrimonio que están completamente arruinados porque en cuestión de muy poco tiempo este lord pues dilapida la fortuna en juergas y en prostíbulos. Sigue estando marcado con el lunar, con la mancha negra que el autor pues representa la enfermedad en forma de los chancros sifilíticos que aparecen en los órganos genitales inicialmente, pero que también pueden aparecer pues, a nivel, por ejemplo, de la boca. Entonces, el drama de la familia continúa porque del matrimonio nace una hija. Aquí aparece el caso de la sífilis congénita, porque si nos fijamos, esta niña lleva ya en la mancha negra de la enfermedad que nos está diciendo que es una sifilítica congénita y que va a tener todas las secuelas de la enfermedad. No las apreciamos bien porque la imagen es muy pequeña, pero ahí vamos a reconocer esas características en los cuadros que voy a mostrar a continuación. Son muy características, por ejemplo, la nariz en silla de montar, la protuberancia cráneo-frontal, pero si nos fijamos con un poco más de detalle, sí tenemos otra pista de esta sífilis congénita, porque la niña lleva la falda mangada y nos encontramos con que lleva unos artilugios ortopédicos, unos zapatos ortopédicos. Eso es compatible con intentar corregir la deformidad que se produce en los huesos largos, en las tibias, lo que se llama las tibias en sable, en los sifilíticos congénitos. Bueno, pero el sifilítico congénito más famoso de la historia es Gerard de Lairés. Gerard de Lairés fue un pintor bastante famoso en su época y dicen que fue un pintor bastante bueno, además, pero que pasó a la historia por el retrato que le hizo Rembrandt, que vemos aquí. Este Gerard de Lairés era un hombre extremadamente feo, era muy feo, pero tenía, parece ser, una vida amorosa muy fogosa, con lo cual probablemente transmitiera la enfermedad a todos sus contactos. Entonces, aquí sí que podemos ver muchas de las características del sifilítico congénito. La nariz en silla de montar, la protuberancia cráneo-frontal, la nariz en silla de montar que vemos aquí, por la falta, la destrucción del hueso del tabique nasal y también lo que se llaman las rágades peribucales, que las vemos aquí representadas. Gerard de Lairés es un caso excepcional porque normalmente en aquella época, y en la actual, la sífilis congénita suele traer como consecuencia el aborto en los estadios primeros de la gestación, y si el feto nace a término, pues suele vivir poco tiempo. En cualquier caso, este Gerard vivió hasta los 71 años. Esto es para aquella época era una edad extraordinaria también. Y en los últimos años también se quedó ciego. Y eso pudo ser también una consecuencia de la sífilis, porque en estadios muy terminales puede causar queratitis que conducen a la ceguera. Un cuadro mucho más dramático también nos lo deja Eduard Munch y se llama Herencia. Este cuadro que nos indica, ya también por su título, el nacimiento de un sifilítico congénito. Aquí vamos a ver una imagen real en donde podemos ver pues, esas características que comentábamos antes, la nariz en silla de montar. Bueno, son niños de muy bajo peso, eso queda muy bien reflejado en el cuadro, con una piel muy pálida también y con incluso manchas que pueden aparecer
y que están marcadas aquí también en el cuadro sobre el tronco del recién nacido. Bueno, hasta aquí las 4 grandes epidemias causadas por bacterias, pero la verdad es que me gustaría también hablar brevemente de las bacterias que han tenido un papel fundamental en muchas guerras y que muchos autores consideran que han sido responsables de una mayor mortalidad que la mortalidad causada por las propias armas que se utilizaron en las guerras. Entonces, como un primer ejemplo, me gustaría hablar del tifus, el tifus que está transmitido por una bacteria que se llama Rickettsia prowazekii, pero lo interesante es que en este caso la transmisión se realiza a través del piojo, el piojo humano. Entonces, igual que cuando hablamos de la pulga, despiojarse formaba parte de la rutina habitual de la higiene, pero no es un acto individual como vimos con las pulgas, sino que se necesita una ayuda externa para poder sacar las liendres del cabello. Aquí lo vemos en un cuadro que simplemente es un detalle de un cuadro mucho más grande, se llama Corral de Granja del siglo XVII, pues donde la madre está ayudando a sacar los piojos del pelo de la niña. Pero tenemos también un murillo, tenemos este cuadro que se llama Vieja despiojando a un niño. El tifus se ha considerado un arma de guerra. Un arma de guerra, estoy hablando del tifus epidémico que se transmite con mucha facilidad siempre que se den una serie de condiciones como puede ser el hacinamiento, como puede ser la falta de higiene, como puede ser hambrunas. Todas estas condiciones son condiciones que se dan en periodos de guerra normalmente. Y aquí tenemos una obra que es La retirada de Napoleón de Moscú. Durante mucho tiempo se pensó que esta idea de Napoleón de invadir Rusia pues no pudo realizarse debido a las bajas temperaturas y al frío y a la nieve que se encontraron los ejércitos a medida que se desplazaban hacia el este, ¿no? Intentando invadir Rusia. Sin embargo, en el año 2001, hace poco, en Lituania, haciendo unas excavaciones, unas obras en unas calles, se encontraron una serie de fosas comunes en las que pudieron identificar miembros de hasta 40 regimientos distintos del ejército de Napoleón, de la Gran Armée, que había intentado conquistar Rusia. Además, pudieron reconstruir de los restos que se encontraron el cuerpo de varios piojos y por técnicas de biología molecular fueron capaces de aislar parte del genoma de esta Rickettsia, de esta bacteria que transmite el tifus, y de otra bacteria también que se llama Bartonella quintana, que después fue descrita como una causa importantísima de la fiebre de las trincheras que diezmó a los soldados ingleses y franceses que combatieron en la Primera Guerra Mundial. En estas excavaciones de Lituania, la disposición de los cadáveres, las fosas, indicaban que no había prácticamente signos de lucha y entonces esto hizo pensar que la principal causa de mortalidad había sido la enfermedad y en concreto esta comorbilidad de estas dos bacterias causantes por un lado del tifus y por otro lado de la fiebre de las trincheras debidas a todas esas condiciones infrahumanas de supervivencia en las que se encontraban. Bueno, vamos a hablar ahora de tétanos. Todos sabemos lo que es el tétanos. Esta es una imagen de La Coruña que refleja la recreación que cada año, cada verano se hace de la batalla de Elviña. Es una batalla que tuvo lugar el 16 de enero de 1809 en el marco de la Guerra de Independencia Española, en donde combatieron
soldados británicos. De hecho, estaban comandados por Sir John Moore, que está enterrado en la ciudad vieja de La Coruña, y soldados franceses. Bueno, el cirujano de esa batalla, que era Charles Bell, nos dejó este testimonio, que es un cuadro que se llama Opisthotonos y que corresponde a un coracero que combatió en esa batalla. Y este es un caso de tétanos. El tétanos está producido por una bacteria que se llama Clostridium tetani y que puede entrar en nuestro cuerpo a través de heridas profundas, sucias, ¿no? Compatibles con heridas que se producen pues, en época de guerra o heridas que se producen en cualquier otra situación, pero que se contaminan con tierra que puede albergar esporas de esta bacteria. Bueno, esta bacteria produce una toxina que impide la relajación muscular. Todos los músculos se contraen. Fijaros aquí, los dedos de los pies, las plantas están totalmente arqueadas, están cerrados los puños y esta posición en forma de C invertida es lo que se llama opistótonos y corresponde a la contracción de toda la columna vertebral. Si nos fijamos además en la cara, aunque no es muy buena la definición de la imagen, pues el paciente, el afectado, este soldado, que era un soldado de caballería, y esto tiene su importancia también porque los caballos, las heces de los caballos, las heces de los mamíferos superiores pueden expulsar este tipo de bacterias que quedan en la tierra y entonces pues probablemente este soldado se hirió y su herida se contaminó con la tierra, con las heces de los caballos, etc. Y esa fue la manera de entrar la bacteria en su cuerpo. Bueno, pues aquí se ven dos signos más de la enfermedad que son el trismus y la risa sardónica. Lo podemos comparar con una imagen real. Fijaros aquí los puñitos también cerrados y esta risa sardónica no es más que la imposibilidad de relajar la musculatura masetera de las mandíbulas. Bueno, también asociada a épocas de guerra pueden ser las gangrenas. Todos sabemos que las gangrenas son complicaciones frecuentes en heridas de guerra, en heridas de metralla, y su tratamiento pasa inevitablemente por la terapia antibiótica acompañado de desbridamiento quirúrgico, es decir, de limpieza de los tejidos muertos. Pero evidentemente ha habido épocas en las que los antibióticos no existían y muchas de las heridas acababan gangrenándose. La amputación era el recurso más utilizado como primera opción. Y el cuadro más antiguo que nosotros hemos podido encontrar relacionado con esta posible situación es este, que es el sueño de un sacristán del siglo XV, en donde vemos el milagro de dos santos, que creo que eran hermanos, San Cosme y San Damián, que una vez que se le amputa la pierna a este sacristán enfermo, se le intenta también trasplantar la pierna de un africano que también estaba enfermo, pero que tenía la pierna sana. Entre las ilustraciones médicas que nosotros hemos encontrado que reflejan complicaciones de guerra y situaciones de gangrena, son muy famosas las obras de Edward Stauch. Edward Stauch era un inmigrante de origen alemán que fue encargado por el gobierno de Washington de realizar dibujos y acuarelas también de pinturas de las heridas de los soldados de la Unión durante la Guerra de Secesión, de la Guerra de Secesión americana, y que aparecen todas ellas recogidas en esta historia clínica y quirúrgica de la Guerra de Rebelión americana. Esta en concreto es una acuarela que muestra la pierna del sargento Garner, de 29 años de edad, que fue herido de bala el 11 de octubre de 1863 y que sufrió, aquí vemos por dónde entra la bala
y le provoca la gangrena de toda la extremidad. Entonces sufrió la amputación de la pierna 11 días después de haber sido herido y a pesar de haber sido amputada la pierna, pues está recogido que falleció. Mucho más impactante para mi gusto es esta otra acuarela del mismo autor que refleja al soldado Milton Wallen. Esto lo tengo que leer porque es Compañía C, Primer Regimiento de Caballería de Kentucky, que desarrolló gangrena en agosto de 1863, pero que está recogido también que pese al dramatismo de la imagen, pues sobrevivió a esta situación, a este percance. Bueno, para ir terminando, yo no sé si esto se entiende, voy a iniciar ya brevemente el final. No solamente, bueno, quiero decir, no sé si se entiende porque es un chiste de un viñetista que tenemos aquí en Galicia que nos ameniza pues estos días muy amargos, ¿no? Y aquí pues se puede ver una centolla, ¿no? Y por eso le dice cachonteritis. Bueno, con esto quiero decir que voy a iniciar un pequeño apartado, ya para ir terminando, en el que voy a hablar también del reflejo en el arte de los cuidados, los tratamientos que las enfermedades infecciosas han tenido a lo largo de la historia. Entonces, las intervenciones quirúrgicas fueron uno de los temas preferidos por los pintores flamencos del siglo XVI y XVII. Generalmente eran cuadritos de muy pequeño tamaño que eran encargados por la floreciente burguesía de la época que buscaba pues, decorar sus casas con obras costumbristas. En este de la izquierda, el dentista, pues vemos cómo está practicando una intervención a nivel de la boca mientras la mujer pues le saquea un poco la bolsa de las monedas. Pues yo creo que ahora también, ¿no? Porque los dentistas precisamente no suelen ser nada baratos. A la derecha, el cirujano, esto es un grabado también del siglo XVI, los cirujanos barberos, ¿no? De la época, muy poco aseados por otra parte, todo muy poco higiénico, pero se ve realizando algún tipo de intervención, quizá pues el drenaje de un acceso, bueno, se podría especular mucho. Estas dos obras, que son de dos autores diferentes, pero en el tiempo muy próximas entre sí, pues reflejan intervenciones a nivel de los pies, que debían de ser también pues, bastante frecuentes. Mucho más frecuente en el tiempo, mucho más reciente en el tiempo, tenemos esta obra de Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec nos deja esta obra titulada Inspección médica, en donde podemos ver a dos prostitutas arremangadas para que sean inspeccionadas por el médico para visualizar signos externos a nivel de los genitales de enfermedades venéreas. Y muchas veces también, pues en otros casos, se refleja la atención y la dedicación por parte del médico. Goya ha dejado este cuadro dedicado a su doctor, el doctor Arrieta, con una pequeña cartela en la parte inferior del cuadro, en donde se puede leer: Goya agradecido a su amigo Arrieta por el acierto y esmero con que le salvó la vida en su aguda y peligrosa enfermedad padecida a fines del año 1819, a los 73 de su edad. Para mí fue un descubrimiento este cuadro de un pintor que yo desconocía completamente, un pintor norteamericano, Lawrence Alma-Tadema, y que se llama Dr. Washington Epps, My Doctor, y que pues el protagonista del cuadro creo que es el doctor. Es el doctor, es el que ocupa prácticamente toda la obra. Vemos que está tomando el pulso porque está con el reloj aquí en su mano derecha a un enfermo del que no conocemos nada,
podemos intuir que puede tratarse de una mujer por la puntilla que tiene en el camisón, en la ropa, pero lo que quizá más transmite es esta dedicación, este contacto físico, este contacto que sirve para transmitir calor, para transmitir consuelo. Ya finalizando la visita al hospital de 1889 de Luis Jiménez de Aranda, que se encuentra en el Museo del Prado de Madrid, en donde podemos ver cómo un doctor experimentado, un doctor senior ya mayor, está realizando una auscultación a una enferma, bien pudiera ser de tuberculosis, por ejemplo, pero delante de todos sus discípulos. Pero llama la atención esta discípula, que es algo muy extraño, extremadamente raro y difícil para la época. En España, como en el resto de Europa, la incorporación de la mujer a los estudios universitarios fue muy tardía, con la excepción de la ferrolana Concepción Arenal, que ingresó en 1841 en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid, pero tuvo que cursar sus estudios vestida de hombre. Bueno, hoy en día la situación ha cambiado radicalmente y al menos en la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago prácticamente el 70% del alumnado son mujeres, que son las que van a cuidarnos a todos en un futuro no muy lejano. Y ya antes de terminar, estamos en la situación en la que estamos. Yo creo que la fotografía también es un arte y quizá dentro de unos años se aprecien pues, fotografías como esta que reflejan muy bien lo que estamos viviendo en la actualidad. Y por mi parte, pues nada más, muchas gracias por su atención y espero no haber aburrido. Muchas gracias, Ángeles. La verdad es que ha sido impresionante. Yo me he quedado, en fin, muy impactado, ¿no? Sobre todo por algunas de estas imágenes que has puesto, ¿no? Si quieres... espera, un segundo. ¿Cómo hago para que nos veamos ahora? Le doy a la cámara simplemente. Exactamente, a la cámara y ya has dejado de compartir. ¿Has dejado de compartir? Ahora. No dejé. No. Ahí, ahora. Ahí. Vale. Perfecto. Ah, no. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, se ve. ¿Me veis? Vale, perfecto. Muy bien, pues lo que decíamos, muchas gracias y bueno, pues si queréis, pues podemos abrir un turno de preguntas. Nos hemos quedado impactados, ¿eh? Yo quería comentar ¿Se me oye, Pepe? Sí, sí. Enciende la cámara si quieres, Manolo. Sí. Ha mencionado usted la polio en Estados Unidos, ¿no? Y creo que el presidente Franklin Delano Roosevelt tenía esta enfermedad y según he leído, la tenía porque se había bañado en agua infectada. ¿Puede ser por eso o era por consumir agua en mal estado? El virus de la polio, como ya dije, se transmitía y se transmite, porque todavía hay polio en el planeta, se transmite a través del agua. Sí, sí. Lo que pasa es que ¿Bañarse en agua contaminada? ¿Por bañarse en el agua contaminada o por beberla? No, por beberla. Siempre había leído. De alguna manera, al bañarse ha tenido que dar algún traguito de agua. Claro. Quería decir con respecto a la polio que puede ser la candidata a ser la segunda enfermedad erradicada, la segunda enfermedad infecciosa erradicada en el planeta, porque actualmente quedan muy poquitos países con polio endémico. Queda Nigeria, quedan Afganistán y Pakistán, que son países en guerra, y eso dificulta extraordinariamente las campañas de vacunación, sobre todo las campañas de vacunación de organismos internacionales que son vistos como enemigos, y muchos médicos de la OMS cayeron a manos de los talibanes como al ser considerados enemigos. Pero falta muy poco para erradicar la polio del planeta.
Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna intervención más? Sí. Hola, buenas tardes. Soy María del Mar. ¿Pongo la cámara? Un momento. Sí, claro, ponme. Hola. ¿Se me ve? Hola, buenas tardes. Sí, hola. Pues en nombre de todos mis compañeros que tienen, me imagino, el micrófono desconectado, todos los profesores, somos la mayoría, me imagino, todos profesores de historia, pues enhorabuena y muchas gracias por la magnífica aportación. Especialmente Muchas gracias. arte porque a mí me encanta el arte y soy, bueno, especialista en arte y me ha parecido una exposición maravillosa. Y lo que yo quería preguntar es, cómo vamos, puedo entender cómo más o menos, pero ¿cómo se han encontrado algunos de esos cuadros? ¿Cómo ha sido el llegar hasta ellos en la investigación? Porque tiene Bueno, unos por título, otros no sé, buscando con investigación, pero con algunos especiales así más complicados, ¿cómo se ha llegado a ellos? pues buscando mucho, leyendo mucho, consultando mucho San Google también, imágenes que, por ejemplo, poníamos una enfermedad, poníamos imágenes a ver qué nos podía salir, tirando de muchos hilos. Hemos tenido que pedir muchos permisos para poder utilizar las imágenes también. Hay muchas que no hemos conseguido permisos y hemos tenido que descartarlas. Bueno, nos llevó un par de años le dedicamos a esto. Aprendimos muchísimo, nos lo pasamos genial porque yo pido perdón de las meteduras de pata que haya podido tener con respecto al arte, a la interpretación artística. Yo no me atrevo a hacer esas interpretaciones, Ninguna pero bueno, pero quiero decir que no somos especialistas, entonces hemos intentado hacerlo de la forma más delicada posible y nos lo pasamos muy bien, aprendimos mucho, encontramos cosas sorprendentes, cosas que por tiempo no puedo mostrar, pero yo creo que todavía hay tema para rato, hay mucho por hacer todavía. ¿Está recogido en algún libro? ¿Está publicado un libro sobre el Sí, estudio? sí, nosotros publicamos un libro que tiene el mismo título, Infectarte, y sí, está publicado, pero me da mucha vergüenza hacer publicidad de un libro. Pero nosotros necesitamos de esas fuentes, así que hay que preguntar. Bueno, pero yo creo que Pepe sabe de Vale, ese libro vale, y yo creo que a él se le puede preguntar y si no, está en Internet y está en Amazon. vale, muchas gracias. Muchas A gracias. usted, muchas gracias. Ahí lo tenéis, el libro que está en Amazon, efectivamente. Bien. ¿Más intervenciones? Bien, yo sí te quería hacer una pregunta, Ángeles. Sí. Prácticamente has tocado casi toda la enfermedad infecciosa y su reflejo en obras pictóricas y tal, ¿no? Pero ¿hay alguna enfermedad que especialmente os haya llamado la atención, no sé, por la cercanía o por lo acertado del tratamiento? Bueno, a mí la que más me gusta es la serie de cuadros de Hogarth sobre la sífilis, Sí. porque es todo un desarrollo de la enfermedad desde un contagio del marido en el matrimonio que se lo transmite a la mujer y de esa mujer contagiada nace una hija con las características sifilíticas congénitas, que no es una transmisión por vía sexual, sino que es por vía placentaria, de madre a hijo, y que se ve perfectamente a lo largo de todos los 6 cuadros. Y a mí me parece que eso fue lo que más me gustó, porque el autor quiso denunciar la enfermedad, quiso denunciar que, que había que tratarse y evitar esa transmisión incluso dentro de los matrimonios, ¿no? Y
quizá fue de lo que más, a mí particularmente, lo que más me gustó. Y luego rebuscar en estos cuadros, estas esculturas de Edward Stauch que están recogidos en la obra histórica esta de la Guerra de Secesión Americana. Eso también nos gustó mucho y nos dieron los permisos de utilización de las imágenes sin ningún problema, siempre que los citáramos, y fueron muy rápidos, muy receptivos. Hay más lesiones que no mostré y están muy bien recopiladas y son mucho más recientes, claro, ya son del siglo XIX. Sí, sí. Muy bien. ¿Alguna intervención más? ¿Sí? Bien. ¿Nuria? Sí, se me oye, ¿no? Hola, enhorabuena, me ha encantado, la Muchas verdad. gracias. Hay que tener tiempo para asimilar tanta información y a su vez necesita más información. Yo conforme soy profesora de historia también y me encanta el arte, y conforme estaba hablando me acordaba de cuadros, claro, imagino que te habrá dejado muchísimo en el tintero, ¿no? Y que incluso algunos, no sé, me llama la atención cómo has podido diagnosticarlo así tan exactamente lo de, por ejemplo, la sífilis o la tuberculosis con un cuadro. Por ejemplo, me viene a la mente un cuadro de Goya, que creo que es de la infanta María Josefa Carmela, sí, exacto. Y me viene a la mente que también ella tiene una mancha en la cara, ¿no? Y también tiene la nariz un poco achaparrada. Pero, sin embargo, bueno, como tú has dicho, ¿no? Que tenía la nariz con la sífilis, que era una de las fuentes para su diagnóstico, así aparentemente. Pero mi pregunta es, ¿cómo sabe exactamente de qué enfermedad se trata simplemente por un cuadro? A ver, esto es un poco una interpretación de esas manifestaciones. Hay cuadros que tienen una historia asociada que nos confirma esa interpretación que le damos. Hay otros cuadros que no, que vamos a ciegas. Por eso es algo que nosotros lo hacemos como un ejercicio de reconocer algo compatible con una enfermedad, teniendo algunos datos del personaje, ¿no? Me estoy acordando ahora de un cuadro que se llama El Garrotillo que lo tengo aquí, un segundo. Este garrotillo, a ver si lo encuentro ahora, que creo que está también en el Museo del Prado, que es un cuadro muy, muy famoso, y que se ve a una persona metiéndole los dedos en la garganta a un niño. El garrotillo es como se llamaba antiguamente a la difteria. Ya el propio nombre del cuadro ya nos lo está diciendo. Entonces, lo que está intentando hacer el adulto es arrancarle la pseudomembrana que se le forma en la faringe y que está asfixiando al niño por la difteria. Entonces, ya la pista es el título del cuadro, el garrotillo. No puede hablar de nada más que de difteria, ¿no? Sí, porque se llama garrotillo por lo del garrote vil, ¿no? Que era el atornillamiento en el cuello. Entonces, de ahí vamos hilvanando datos, pero claro, no lo podemos asegurar. Nosotros hacemos una interpretación. Por ejemplo, en este cuadro de Sorolla que comentaba, que se llama Triste herencia, donde se ve al sacerdote llevar a los niños, pues claro, se llama Triste herencia. Si leemos la historia del cuadro, dice que son niños sifilíticos. Pero a nosotros nos llama mucho la atención que, siendo sifilíticos, ninguno tenga las piernas torcidas, a ninguno se le vea la nariz deformada, ¿no? Y entonces, hay muchos niños con bastones y que se apoyan en muletas. Entonces, nos encaja mucho más en que se trate de polio y no de sífilis. Entonces, claro, nosotros jugamos un poco con eso y a nuestros alumnos lo que les decimos es, a ver, ¿qué veis aquí? ¿Por dónde podemos ir?
¿cómo lo interpretaríais? Es un ejercicio de un poco de interpretación. Si no tenemos más datos, es pura especulación. Es interesantísimo esa forma de interpretar los cuadros, me ha encantado. Gracias. A usted. Gracias. Muy bien. Gracias, Nuria. ¿Alguna otra intervención? Bueno, pues como para evitar que te multen, ¿no? Por Sí. el tema del confinamiento. Bueno, pero si hay alguna pregunta más, no importa, no importa, ¿eh? No importa. Vale. Bueno, pues tenemos unos minutillos más por si alguien quiere hacer alguna otra intervención. Vale. Entonces, este proyecto también lo he llevado a clase, ¿no? Es decir, los alumnos han Sí, sí. recibido, ¿sí? Nosotros todos los años en las distintas facultades, pues ponemos a lo mejor un cuadro a ciegas, solo con el título, y le decimos que lo interpreten, a ver qué van sacando, en qué se fijan y a ver por dónde salen, ¿no? Les hacemos unos cuantos ejemplos y luego le ponemos uno pues para que ellos investiguen. Ajá. Muy bien. Bueno, pues... Si es no hay... una manera de enchufar los dos hemisferios. Sí, lo que decía al comienzo, sí, sí. Claro, porque realmente las personas catalogadas como de ciencias tenemos muchas carencias en arte y en historia, muchas. Y supongo que al revés también, claro, los expertos en historia y en arte carecen de la parte científica, ¿no? Y esa fue la idea. Sí, además eso fue la idea que, bueno, la impresión que yo me llevé cuando vi vuestro trabajo, porque precisamente era eso, es decir, acercarnos al mundo de arte desde otra perspectiva, igual que el resto de las conferencias, o algunas de las otras conferencias son por parte de doctores, médicos, que nos da otra visión distinta a la que nosotros pues habitualmente estamos acostumbrados, ¿no? Por eso me llamó mucho la atención vuestro trabajo, ese acercamiento científico a las obras de arte, ¿no? Y la verdad es que ha estado muy bien, muy bien. Entonces, bueno, pues si no hay ninguna otra intervención. Muy bien. Pues nada, Ángeles, te agradecemos mucho tu presencia. Enhorabuena por la conferencia, la verdad es que ha sido magnífica. Y como hemos dicho, la conferencia está siendo grabada y entonces, bueno, en unos días la tendréis disponible en el canal del CEP por si lo queréis volver a ver o ver alguna parte que os pueda interesar más. Así que nada, pues muy buenas tardes a todos y a todas y de nuevo muchas gracias, María Ángeles, por tu intervención. Gracias a vosotros por la invitación. Muchas gracias. Adiós a todos. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Adiós, adiós. Gracias. Muchas gracias.